Ya Vale. le damos al tema. Hola, pues, aficionados hinchas del Athletic y bienvenidos a Tertulias Rojiblancas. Aquí estamos otro domingo más en el podcast, después de estar unas cuantas semanas sin grabar episodio. Y hoy queríamos aprovechar que hay parón de selecciones, que no hay competición en primera división, para dedicar un homenaje y sobre todo aprovechando que la semana pasada le entregaron a Unai Simón el trofeo Zamora. Vamos a dedicar un homenaje a un mito, a una leyenda. Para mí, sería un poco la representación perfecta de lo que es el Athletic y lo que significa el Athletic. Y me estoy refiriendo a José Ángel Iribar Kortajarena, el Chopo Iribar. Así que este programa va a estar dedicado a él. Vamos a contar una serie de historias relacionadas con el bono del Chopo. Y para ello, hoy me van a acompañar de momento Fran y Iván. Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, encantado de estar aquí para hablar de uno de nuestros mitos. Vale, perfecto. Y como siempre digo, por último, y no menos importante, Iván. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Arrastión, pues nada, yo hoy quiero aprender de vosotros, para que me enseñéis un poquito más del Chopo Irío, claro, el Vale. último de los pocos mitos que nos quedan ya. Aportaré lo poco que pueda hoy. Bueno, aportar siempre es suficiente, siempre es bueno, aunque sea poquito, pero siempre estará bastante bien. Sumar, ¿no? Por lo menos sumar. Exactamente. Todo lo que sea sumar, bienvenido sea. Bueno, pues lo dicho, vamos a contar un poquito de historias relacionadas con el bueno del Chopo Iríbar. Como os he contado antes, en línea interna cada dos historias haré una parada para hacer una primera ronda de vuestras opiniones e impresiones. Y bueno, primero habrá que empezar un poco por contar por cómo fue su debut, que se produjo en la temporada 61-62. Bueno, su debut como guardameta rojiblanco tuvo lugar el 3 de septiembre del 62 fue en el estadio de La Rosaleda de Málaga, en un encuentro correspondiente a la segunda jornada de liga. Fue un debut, digamos, un poco condicionado por el hecho de que, a falta de 30 minutos para acabar el partido, otro mito de la portería del Athletic, Carmelo Cedrún, el padre de Anthony Cedrún, en una estirada por atajar un balón de algún tiro de peligro del combinado andaluz, pues tuvo la mala suerte de golpearse con el poste izquierdo, quedando lesionado. Por lo que el técnico del Athletic, en aquella temporada, que era Ángel Zubieta, pues le diera al joven guardameta de 19 años, natural de Zarauz, la oportunidad de debutar con el Athletic. Nadie se imaginaba que este joven guardameta acabaría siendo dueño y diseño de la portería durante los próximos 17 años. Hay que destacar que además de debutar con compañeros como Orue, Canito, Merodio o Iñaki Sáez, entre otros, la misma fecha pues también debutó otra leyenda, la cual dejó mucha huella, que por desgracia pues ya hace tiempo que nos dejó, y que me estoy refiriendo a Fidel Uriarte. Otro jugador que por supuesto en cuanto se pueda se le dedicará su merecido homenaje. Y bueno, pues esta sería un poquito la primera historia relacionada por cómo fue el debut de Iriba con el Athletic en la temporada 62-63. Digo, 61-62. La siguiente historia, yo creo que poca gente la conoce. Y eso tuvo lugar en la temporada siguiente, el 62-63. Este acontecimiento, que puede ser muy particular, pero si tenemos en cuenta, sobre todo, por otra parte, que fue Puskás, que lo primero que se fijan los extranjeros nada más llegar a España son los insultos. Bueno, esta historia tuvo lugar el 21 de abril de 63. Por poner un poco en contexto, en esa fecha se disputó un Athletic Real Madrid. Era un partido correspondiente a la última jornada de liga de esa temporada 62-63. Por aquel entonces la liga contaba con 30 jornadas, no duraba las 34, lo que sería después las 38 actuales. Lo cierto es que el Real Madrid sacaba un montón de puntos al segundo clasificado y bueno, el Athletic que tampoco se jugaba, creo que no se jugaba gran cosa en ese encuentro. Bueno, el partido ante el Real Madrid se decidió por un lanzamiento de penalti que Puskás transformó ante José Ángel Iribar. Claro, hasta aquí todo muy bien. La historia de este penalti es que, al parecer, o por lo menos dicen las crónicas o la gente que lo vivió, es que fue un penalti muy dudoso.
Y eso, pues claro, indignó al respetar de San Mamés. Entonces, digamos que Iríbar, en su inocencia de un chaval que solo llevaba pues meses en el fútbol de élite, se dirigió ante Puskás, un jugador muy veterano, curtido en 1000 batallas, que cuando parecía que estaba en la retirada de su carrera, con unos kilos de más de su cuerpo, lo fichó el Real Madrid y el bueno de Iríbar le pidió a Puskás que por favor, si no le importase, el penalti y lanzarlo fuera, porque se podía armar bastante jaleo en el estadio. Claro, Puskás, un tío, como he dicho, curtido en 1000 batallas, le miró, no sé si le sonrió, le echaría una sonrisa, pero su contestación fue, sí, sí, claro, hijo puta. Al final, pues como suele pasar en estas historias. Luego, entre los dos se formó una amistad bastante bonita y muy entrañable. La anécdota fue graciosa, eso sí, por el simple hecho, como he contado antes, que los españoles, cuando llegan a España, lo primero que aprenden son tacos, insultos, etcétera, etcétera. Pero bueno, como digo, al final, entre los dos quedó un poco una bonita amistad que perduraría hasta la muerte del bueno de Pancho Puskás. Bueno, como he contado, como he dicho antes, cada 2 historias voy a parar para así hacer una primera ronda. Y aquí llega ya la primera ronda. Fran, tú que le has vivido al Chopper Ibar, que le has visto jugar, cuéntame un poquito de estas historias que he contado ahora mismo. Sí, bueno, me sorprende la que has contado de Puskás porque no la conocía ni la había escuchado. Y bueno, me puedo imaginar la escena, ¿no? Porque la cara de Iríbar que tal, pues debió ser un poema, ¿no? Supongo, ¿no? Pero bueno, si luego, como tú bien has dicho, incluso hubo amistad entre ellos y tal, pues no deja de ser una mera anécdota, ¿no? Entonces poco más que decir. Yo sobre lo que decías de su debut, te añadiría, y así podemos ir haciendo un perfil del tipo de portero que era Iríbar, sobre todo para la gente que no la haya visto o que sepa el nombre y poco más, ¿no? Digamos. Y dicen que, por ejemplo, el que le ficha para el Athletic fue Pilu Gainza y que lo que le llamó la atención en el partido por el cual se le ficha es el saque con la mano que tenía de portería. Y es que ponía el balón en el medio del campo, algo que era totalmente inusual en esa época. O sea, Iribar tiene cosas de un portero muy moderno, ¿no? Para la época, ¿no? Entonces, una de ellas, y es por completar un poco lo que has dicho tú del debut, fue eso. Y es una de sus señas de identidad, ¿no? Entre otras muchas, ¿no? Ujú. Vale, perfecto. Iván, ¿algo así de comentar por estas 2 historias que he contado? Pues nada, la anécdota me ha gustado. Bueno, ya sé, bueno, de la anécdota tampoco puedo aportar más que escuchar lo que has contado, que es cuanto menos gracioso. Pero sí que es verdad además que Puskás era también un fenómeno, también de estos que tienen muchas historias de estas. Entonces me imagino que en esa época esto era más bien habitual, ¿no? Es decir, esas cosas en el campo. Todo lo que ha dicho Fran, si fuera de ellos, que eran amigos y dos genios del fútbol, pues me quedara para sacar una sonrisa ahora. Igual en su momento no sonreían tanto, pero sí, nada. Y bueno, pues lo que ha dicho Fran, pues sí, yo de lo que he oído, que lo que más llamó la atención de Iribar, pues es justo lo que ha dicho él, lo del el saque de mano, ¿no? Que decían que, bueno, lo hablábamos antes en privado, que escupelota, que es el deporte que él practicaba, le ayudó mucho en cosas de esas del manejo del balón y del posicionamiento, que me imagino que irás tú contando ahora. Yo, por desgracia, no lo he podido vivir, ni el debut, ni nada, y lo poco que, pues las imágenes que hay, lo que hemos visto todos los que le seguimos al Chopo. Me imagino que luego irás contando, porque también es un personaje, el Chopo, que socioculturalmente en Euskal Herria está muy vinculado. Es una persona que siempre se ha posicionado claramente y ha dado la cara con llevándose muchas veces muchas hostias, porque venía de la época que viene, y me imagino que lo irás desgranando poco a Sí, poco. es Y una historia muy... socioculturalmente es un tío muy, muy, pues eso, que se ha posicionado y que ha intentado, pues siempre dar la cara y dar su versión y dar su opinión y posicionarse, que en el fútbol de hoy es impensable muchas veces que sociopolíticamente haya una persona en el deporte que se posicione así tan claramente, ¿eh?
Si nos ponemos ahora en contexto, ahora que sería más fácil, pues fíjate, todavía hace más grande la figura de Iribar, ya no solo como deportista, sino como persona. Sí, sí. Ya te contaré alguna historia relacionada con su compromiso político y social con Euskadi. Bueno, las siguientes historias. La siguiente historia puede dar relación con la Eurocopa que ganó España en 64 ante la Unión Soviética. Hay que partir de la base de que hasta la Eurocopa de Luis Aragonés de 2008 ante Alemania, los éxitos de España a nivel de selección nacional absoluta eran muy limitados y apenas se podían contar con los dedos de una mano, porque aparte de esta Eurocopa, que ahora contaré, más allá del Mundial de Brasil 50 o de la Eurocopa del 84 en la que España fue finalista, España no destacaba mucho en los mundiales y en las Eurocopas. El caso es que el 21 de junio del 64, pues es muy curioso, pero si lo comparamos un poco al fútbol actual, eh, claro, porque a ver, es que antes lo estoy contando mal. Espera un momentito. Vale, vale, ya lo tengo aquí. A ver, claro, ahora una Eurocopa te dura un mes por lo menos. Pero que la 64, que fue la segunda edición de su historia, solo duró 3 días. Aunque antes tuvo que jugarse una fase de clasificación. Entonces, pasada esa Eurocopa, en su fase final solamente duró 3 días. Pasada esa fase de clasificación, pues quedaban cuatro selecciones que fueron España, Hungría, Dinamarca y la Unión Soviética. España eliminó en las semifinales a Hungría y los soviéticos hicieron lo mismo con Dinamarca. La Unión Soviética que, por destacar dos cosas, la primera era la defensora del título, la primera edición de la Eurocopa, y contaba con uno de los mejores guardametas como Lev Yashin, la araña negra. Claro, no lo he comentado. La final se jugó en España, en Chamartín. Pensar en el contexto político de la época. España, una dictadura militar, y el equipo contrario, en la final, la Unión Soviética. La propaganda política de Franco lo vendió como una guerra contra los mismos diablos, por la poca simpatía que había hacia la Unión Soviética, hacia el comunismo, que generaba entre los Estados españoles en aquellos años. Para el fútbol, lo que más interesa. El título lo acabó llevando España con un 2-1 y básicamente casi al año después de debutar, Iribar ganaba su primer título a nivel profesional con esta Eurocopa. Luego se puede destacar otras participaciones del Chopo a nivel internacional como las Eurocopas del 68, 72 y 76 y los Mundiales del 66, del 70 y del 74. La siguiente historia es muy, muy conocida. Yo creo que todo aficionado del Athletic la conoce. Y es el origen del cántico de Iribar, Iribar, Iribar es cojonudo. Bueno, el origen de este cántico es curioso porque nace de una derrota. Una final de Copa ante el Real Zaragoza de los cinco magníficos de La Petra, Marcelino, Canario, Santos y Villa. Esta final se jugó en el Bernabéu, tuvo lugar el 29 de mayo del 66. El Athletic llevaba desde el 58 sin jugar una final de Copa. De hecho, la temporada anterior se quedó en las puertas en jugar la final. Y esa final del 66, el Athletic la perdió con Iribar en la portería por 2-0. Claro, el resultado, más allá de lo que supuso la derrota del Athletic, podría quedarse ahí, en principio. Pero lo interesante de esta historia es que, gracias a la intervención de Iribar, el resultado pues, no fue tan más abultado porque, no sé, por Iribar, puede haber sido un 4-0, un 5-0. Cuentan las crónicas y la gente presente en el estadio que la actuación de Iribar fue tan impresionante que nada más terminar el partido, a pesar de la derrota, la afición del Athletic levantó a hombros a Iribar, le puso una chapela en la cabeza y le cantó la canción antes mencionada. Claro, el propio Iribar, siempre que recuerda esta historia, dice que esa fue la primera vez que la afición del Athletic le ganó para siempre. Yo, pues la verdad que siendo fanático de partidos históricos y antiguos,
no sé si existe esta final entera. O sea, sé que hay un resumen porque yo lo he visto. No sé si existe el partido entero de la final. Y bueno, algún día si lo encuentro, me pondré a verlo porque, a ver, es un partido que, como digo, es una derrota, pero por lo que cuentan, y ahora es un partidazo impresionante. Y gracias a ese partido, que fuera una derrota, fue donde nació el cántico tradicional del Iribar, Iribar, y eres cojonudo como Iribar no hay ninguno. Bueno, Iván, cuéntame un poquito, ¿qué te han parecido estas dos historias? Bueno, esta sí que la conocía de oídas, ¿no? Que no nació en San Mamés y tal, bueno, lo que has contado. Y pues nada, pues fíjate, habla mucho también para mí es una anécdota que te cuenta lo que es la afición del Athletic, ¿eh? Eh, Perder una final, ¿no? Que ahora, igual en aquella época jugábamos muchas en el contexto de hoy, y que un tío pues prácticamente se acaba a hombros y con un cántico pues se sabían reconocer, ¿no? La figura que ya estaba emergiendo con el Chopo, ¿no? Así que la verdad que es un cántico que, pues encima, pues que ha quedado para la posteridad, ¿no? Por la peculiaridad de cómo sale, cómo nace el cántico y porque yo creo que es algo que hasta mi hijo el pequeño sabe quién es Iríbar y lo que se le canta. O sea que, fíjate, si pasan los años y seguirá siendo un cántico que se oye en Samamés todavía muchas veces. O Mm, sea que no. Y no, luego no sé ya. si le ibas a contar lo de que iba de negro y tal, bueno, ya me imagino que la historia es sabida por todos, no sé si le ibas a contar o... No, pero no, cuéntala, lo de Como negro. has dicho lo de la Eurocopa de la Unión Soviética, bueno, Sí. el ídolo del Chopo era Lev Yashin, que se ha apodado como la araña negra y la verdad que heredó su vestimenta el de negro porque a su ídolo Lev Yashin, ¿no? Hay varios artículos que Lev Yashin habla con una admiración de Iribar tremenda, considerado el mejor portero de los tiempos, ¿no? Hasta ahora. Y Iribar, pues bueno, pues de ahí viene, ¿no? Es una historia muy bonita también verle a ellos dos hablar uno del otro con el respeto y como hablando de héroes, ¿no? Para ellos, ¿no? Y es muy bonita, muy bonito ver cómo hablan unos de otros ahora en el fútbol moderno, que es todo soberbia y envidias y demás, como dos personas que se veían en el campo, pues podían admirarse el uno al otro, ¿no? Es muy bonito oírles hablar sobre todo a Iríbar oírle hablar de un tío como la araña negra, ¿no? Y el respeto y eso, ¿no? Como que era para él un héroe prácticamente. Ujú. Fran, cuéntanos un poquito de estas dos historias. Sí, por apostillar un poco lo que ha dicho Iván, porque es lo que iba a decir yo, de las dos cosas. El tema de la relación con Yasin hay que darle todavía más mérito porque estamos hablando de una época, bueno, no hace falta decirlo, que no había redes sociales, no había, o sea, las distancias con la antigua URSS, no solo políticamente hablando, eran tremendas, ¿no? O sea, que se veían prácticamente pues cuando podían jugar algún partido, si tocaban a los equipos donde jugaban o en un evento así de selecciones, ¿no? Yo he leído en algún lado que efectivamente Yassin era uno de los ídolos del Chopo, o el ídolo del Chopo, ¿no? Y el hombre, quizá por la juventud o por lo que fuera, en este caso Iríbar, pues debía ser bastante tímido y quería la camiseta de Yassin, pero no se atrevió a pedírsela, ¿no? Y fue a través de un jugador que no recuerdo cuál es, que tuvo más extrovertido o lo que fuera, ¿no? Y se la pidió y gracias a eso la consiguió el Chopo. Y luego sí, efectivamente, ¿no? Sé que, llegaron a coincidir en otros foros futbolísticos y tal, y ahí se declararon admiración mutua, no solo de Iríbar hacia Yassin, sino al revés también, ¿no? Y también lo que ha dicho Iván de la afición es que de esa final de Copa, con el Zaragoza. El Zaragoza tuvo, quizás es su época más mítica, porque tenía esta delantera que lo llamaron los magníficos, ¿no? Que eran cinco, bueno, las delanteras de todos los equipos eran cinco jugadores, ¿no? En esa época. Y, y aquella delantera, bueno, era tremenda. Encima, en esa final se presenta el Athletic con la defensa en cuadro. Estamos hablando de además que solo se permitían dos cambios. Bueno, con todas las posibilidades, digamos, para perder ese partido, ¿no? E incluso goleado. Y encima salió el partido que se esperaba.
pero lo que no se esperaba es que la actuación de Iríbar, que fue, bueno, lo has dicho tú, Miquel, ¿no? Que evitó la goleada. Y no solo los aficionados del Athletic, sino es que por lo visto los de Zaragoza se hincharon a a aplaudir, perdón, todas las paradas que hizo Iríbar ese día, ¿no? Entonces, sí, lo del cántico es alucinante, porque pierdes una final de Copa que se te queda cara de, bueno, que desastre, que todo lo ves tremendo, y sin embargo, la gente que fue a aquel partido encuentra un motivo casi para celebrarlo, ¿no? O sea, y encima se inventan un cántico que ha perdurado por el tiempo, o sea, chapó para la afición, total. Ujú. Bueno, continuamos con más historias. Bueno, la siguiente también es otra final que jugó Iriba con el Athletic al año siguiente de perder esta del Zaragoza en la temporada 66-67. Esta final de Copa fue ante el Valencia, que tuvo lugar el 2 de julio del 67, también en el Santiago Bernabéu. Como digo, era la segunda final de Copa que el Athletic jugaba y, por desgracia, pues segundo año consecutivo, con derrota por 2-1. Bueno, como he dicho antes, el Athletic ya hace 58 sin llevar a ganar el título de Copa. Ya empezaba un poco a volver a las finales, pero es innegable que existía en la afición del Athletic en esos años como un cierto descontento porque, bueno, no se hacía en Liga un papel muy destacable en estos años y existía como una cierta ansiedad por ver al Athletic campeón de su competición favorita como es la Copa. La siguiente historia, a ver, me sorprendería que la conocierais, la verdad, ¿eh? O a lo mejor sí la conocéis, pero esta yo la descubrí no hace mucho tiempo. Y yo creo que define perfectamente la magnitud y la caballerosidad del Chopo. Y bueno, esta historia nace en la temporada 67-68, porque esa temporada el Athletic acabó en la séptima plaza en la liga y era la última plaza que daba acceso a jugar una competición que era la Copa de Ferias, que actualmente es la Copa de la Europa League, recientemente la Copa de la UEFA. Y claro, en esta Copa de Ferias, en su camino, pues el Athletic, que llegó hasta los cuartos de final, tuvo que medirse a equipos de la talla de Liverpool, Panathinaikos, Eintracht de Frankfurt y Rangers. No eran equipos peritas en dulce en aquella época, eran equipazos de gran categoría. Bueno, de hecho, aunque no lo sea ciencia cierta, pero creo que fue la primera participación del Athletic en la Copa de Ferias, aunque no estoy tampoco muy seguro. Bueno, el caso que nos interesa es la primera eliminatoria, la que forma parte de esta historia, que fue ante Liverpool de Shankly. En la ida a la Catedral, el Athletic había ganado por 2-1. Los goles del Athletic fueron obra de Ormaza y Nico Stefano, y el tanto de Liverpool lo marcó Hunt. Y en la vuelta, en Anfield, mismo marcador, 2-1 a favor de Liverpool, con los goles de Lawler y Hux, y gol del Athletic que fue obra de Argoilla. Claro, pensaréis que este resultado, si llegó a la final de los 90 minutos, se jugaría una prórroga. Efectivamente, hubo prórroga de 30 minutos. Claro, pensaréis, si la igualdad parcial no se rompía en esos 30 minutos, se habría que decidir el ganador de la eliminatoria en la tanda de penaltis, como en la Copa de este año, desde 2024 que hemos ganado. Pero es que, para que veáis un poco la diferente que era el fútbol de esos años comparado con el actual, no había tantas de penaltis. Entonces, ¿cómo se rompía una eliminatoria que marchaba igual después de jugarse una prórroga? Por algo que hoy nos parecía totalmente muy insólito, pero que se daba mucho en esa época, por lanzamiento de moneda. El Athletic pidió cara, el Liverpool pidió cruz, o al revés. El árbitro del encuentro de Anfield lanzó la moneda, cayó del lado del Athletic, el Athletic por tanto clasificado a la siguiente ronda. Claro, mientras en los vestuarios de Anfield, el visitante, casi todos los jugadores del Athletic lo estaban celebrando, destacaba sentado, con la cabeza agachada, con la mano en la sien,
el Chopo Iribar. Algunos de sus compañeros pues, de equipo del Athletic le miraría pues, sorprendido, pensando qué le pasa al Chopo. Le preguntaría si le ocurre algo, si no se alegra de que hayan ganado la eliminatoria. Y por lo que cuentan, el Chopo se levantó y dijo en un tono muy serio: estas no son formas de ganar. No es que el propio Iribar no se alegrase de ganar la eliminatoria, que por supuesto el hombre estaría contento. Pero claro, como he contado antes, lo que pasa es que tenía un carácter ganador, pero también un sentido de la honradeza y de la caballerosidad, que lo tenía como jugador y como persona. Él quería ganar, pero quería ganar en el césped. Y a él no le gustó en absoluto pasar a la eliminatoria por un lanzamiento de moneda. Bueno, Iván, ¿qué te ha parecido estas dos historias? Me imagino que la segunda no creo que... Pues no, la verdad que no. Me ha dejado sorprendidísimo y es curioso. Lo de cara y cruz es cuanto menos, ¿eh? Te hace hasta retrotraerte a, vamos, algo impensable. La verdad que define muy bien, ¿no? Lo que es una anécdota que define muy bien la personalidad del Chopo, ¿no? Los valores, el respeto. Yo creo que si algo representa Iríbar es el atletismo, los valores, el respeto, la fidelidad, el sentimiento, la vinculación. Y bueno, pues esta anécdota, pues eso, que no vale ganar en el atleti de cualquier manera, ¿no? Pues con su filosofía tal, pues es algo parecido, ¿no? Para Iríbar no le valía con ganar, había que ganar y hacerlo con elegancia. Y yo creo que pues se te define un poco la personalidad del Chopo, ¿no? De un tío con unos valores y un respeto que le ha hecho ganarse eso, el respeto de todo el fútbol mundial prácticamente. Y eso lo haces pues con cosas como esta, ¿no? Que no todo vale para ganar. Y al final con el tiempo la gente te lo agradece y hace más grande todavía la figura de lo que era el Chopo y de lo que es. Sí, cierto. Fran, cuéntanos un poquito. Uy, Fran, no sé si me... Sí, Claro. Espera. sí, estaba muteado, Ah, perdona, perdona. nada, Que tranquilo. decía que no la conocía tampoco, pero sí había escuchado de estas de historias de los mundiales. Sé que España se quedó fuera de un mundial por sacar de también un desempate, creo que es el mundial de Suiza. Se queda fuera porque creo que era con Turquía, empatan los dos partidos, como no hay penaltis, pues lo mismo. Y además fue un niño que sacó una bola y sacó la de Turquía y fue Turquía al mundial y España, ¿no? En este caso. Entonces, no, bueno, demuestra un poco lo que es Iríbar, pero es que jugadores así ejemplares hemos tenido muchos. Conforme la estabas contando, hay una de Zarra, eh, que es durante un partido de fútbol que en Málaga, Ujú. que va ganando, va empatando el Atlético a 2, se queda Zarra, regatea al portero, va a meter gol a puerta vacía y ve que hay un jugador del Málaga tendido en el suelo y va el tío y tira el balón fuera, ¿no? O sea, no sé si esa la conocéis. Sí, la conocía. Quiero decir, hemos tenido jugadores así. Volviendo a Iribar, pues no, no me sorprende, no me sorprende. Y dice mucho de él, la verdad, ¿no? Lo que has dicho de los penaltis, yo creo que la actual Copa inglesa sigue siendo así, ¿no? Me parece que hay el replay que llaman ellos, que no hay tanda de penaltis, creo. No sé si lo han cambiado ya, No lo sabía. pero creo que sí, ¿no? Que son, bueno, los ingleses Sí, como son en una de así. las copas, sí, en la FA hacen el partido de replay, que es, Sí, ¿verdad? vuelves a jugar otro partido, Eso pero es, en casa del otro. en casa del otro, Por correcto. ejemplo, Sí, eso es, si te sí. toca, estás jugando en casa, se vuelve a repetir el partido, pero en el campo contrario, y ya no hay más replay, ese es el último partido y ahí tiene que finalizar. Sí, sí. Y es bonito esto, que sea contra el Es- Liverpool. Yo con el Liverpool tiene, bueno, tampoco es que haya habido muchos enfrentamientos, ¿no? Pero tenemos ahí una historia bonita con el Liverpool, ¿no? hay Históricamente, una conexión ¿verdad? Sí, sí, entre sí. aficiones y eso que Sí, siempre sí, sí. se habla con cariño. Por ejemplo, también pasa con el Celtic. Sí, Es uno de los equipos que cuando se juega un amistoso o cualquier cosa así hay como mucho
que Sí, pues se sienten muy identificados entre aficiones, sí, correcto, la correcto. forma de animar y esas cosas. Correcto, Siempre correcto. Yo vi uno parece que es el Liverpool. Con el eh, Liverpool en la antigua Copa de Europa, o sea, lo que es Champions, que entonces solo jugaba el campeón de liga, claro, fue después de las ligas de Clemente. Y Sí, uno allí en Samames que después de un partidazo en Liverpool que empató el Atlético allí y nos eliminó el Liverpool en Samames sí. y se llevó una ovación en Liverpool y nos acababa de echar, o sea, nos acaban de eliminar y tal. O sea que es que existe esa conexión con ellos, efectivamente. Y además un Liverpool que luego ganaría el título ante la Roma. Luego fue campeón el Liverpool ese año. Pues sí, yo creo que además fue la final aquella famosa, ¿no? Sería la de Heysel aquella, ¿no? De que hubo agresiones al principio, O porque la, de, debe ser el año 85, ¿no? no, la del Liverpool fue en el 84. La de Gese fue en el 85, fue el año siguiente. Claro, esa es la de, no es esa la de la Roma, la de que No, hubo, ¿no? no fue esa, no. No, la de Gese fue un año, la de Gese fue un año después. Fue el 85, vale, vale. Pero bueno, de todas maneras, espérate, te lo voy a buscar ahora mismo. Te voy a Hay buscar. una que se retrasó el inicio del partido porque hubo cargas de los hooligans del Liverpool en ese caso, ¿no? Sí, fue. La que tú dices fue el año siguiente. Esta se jugó en Heysel, a ver cuándo se jugó la final de la Copa Europa del 84. Te lo digo ahora mismo. Esa final se jugó. A ver, Estaba mirando, bueno, repasando un poco. o el Olímpico de Roma, se jugó esa final, el Es 84. curioso que una figura como la del Chopo y que tenga tantos, o sea, tan pocos éxitos deportivos, vamos a decirlo, traducido a títulos, por época y por siempre normalmente estos mitos y dices, joder, solo lo ha ganado solo, que me parece la hostia mirándolo claro, pero mirándolo con retrospectiva parece poco, ¿no? Solo 2 títulos de Copa y la Eurocopa, ¿no? Y dices, joder, y fíjate la leyenda que es, el mito que es, o sea, lo importante que habrá sido como portero y eso para que esté, que hayas forjado una leyenda así, que tenga 5 ligas seguidas o algo así como tiene el Zarra o no sé si me Sí, entendéis sí, lo que sí, quiero decir, Sí, ¿sabes? perfecta. Se ha sí. forjado una leyenda no desde la victoria por títulos, sino por lo importante que era y la figura que era en la portería. Y eso yo creo que todavía le da más valor a la leyenda que ha creado sobre un tío que no es que haya ganado, no sé, 5 ligas, 6 copas o algo así, ¿no? Que en la época de pues, los mitos que conocemos todos, pues siempre miras y tienen todos, pues eso, 4 o 5 copas. Y todavía yo le doy todavía más valor al haber podido forjar una leyenda así, sin tampoco ser, pues eso, avasallar en el fútbol, vamos a decir. Ujú. Bueno, siguiendo un poco con las historias, para homenajear este grandísimo mito del Athletic, llegamos a un punto en el que por fin Iribar ganó su primer título con el Athletic. Fue la Copa de la temporada 68-69. El Athletic lleva 11 años sin ganar este título. Ha sufrido las derrotas que antes he mencionado y por fin el 15 de junio del 69 en el Bernabéu, el Athletic hacía con el título tras ganar al Elche por 1-0, hora de Arieta II. El Athletic tuvo que eliminar al Zaragoza, al Deportivo de La Coruña y a Granada y como digo, después de 11 años el conjunto bilbaíno hizo con el título de Copa. La siguiente historia guarda relación con una temporada de infausto recuerdo y todavía no hemos llegado a la temporada de Coldo Aguirre. Antes de esa temporada, hubo una temporada en la que la liga no se decidió hasta las últimas jornadas. El Athletic pues vivió esa vicisitud el 82-83 ganándola, pero también por desgracia, al contrario, que lo que le pasó en la 69-70. Esta liga fue un mano a mano entre el Athletic y el Atlético de Madrid. En la jornada 28, el Athletic era líder con 39 puntos, un punto por encima de los colchoneros. De hecho, en esa jornada, el Athletic venció por 2-0 al Atlético de Madrid. Y a falta de 2 jornadas, todo parecía indicar en principio que el Athletic ganaría una liga que se le resistía desde la temporada 55-56. Pero en la jornada 29, mientras el Atlético de Madrid no falló en su partido ante la Real Sociedad, ganando por 4-0, el Athletic
en su visita a Luis Casanova, perdía por 1-0 ante el Valencia. Y por desgracia, en la jornada 30, a diferencia de lo que fue el 82-83, el Athletic no falló en su encuentro, pero eso sí tampoco lo hizo el Atlético de Madrid. No le sirvió de nada al Athletic ganar en Bilbao por 1-0 al Celta, porque el Atlético de Madrid, en su visita a Sabadell, ganó 0-2. Y además, los goles llegaron en los dos encuentros, llegaron en la segunda parte de los dos partidos. De hecho, cuando el Athletic marcó en su partido, ya el partido del Atlético de Madrid estaba ya definitivo, porque ya iba marchando 0-2, lo que daba al conjunto de Manzanares el título de Liga. Aún así, ya para terminar, porque siempre se ha comentado, siempre se ha dicho que el Athletic, donde realmente perdió que el título de Liga fue en su visita a Atocha, donde derrotó por 2-0 ante la Real Sociedad, porque fue un partido al que expulsaron a Chichu Rojo y a Arita Segundo, y como digo, por lo que se cuenta, ese partido fue clave para que el Athletic empezara a perder aquella liga y que al final no se hizo con el título en la última jornada de la temporada. Bueno, Fran, cuéntame un poquito sobre estas dos historias. Sí, de la segunda se te ha olvidado, bueno, se te ha olvidado, no, es que no es relevante para el episodio, pero el entrenador de aquel Athletic era Ronnie Allen. A mí de este entrenador me han hablado lo mejor y lo peor. Quiero decir, el equipo por lo visto jugaba que daba gusto verle. En esa época hay un 5-0 que se le mete al Madrid, pero tenía totalmente en contra a la prensa, porque fue como ahora hoy en día que los jugadores ya prácticamente no dan entrevistas o solo dan las entrevistas que marque el club, ¿no? Y en aquella época pues había, sobre todo en Bilbao, había mucha camaradería. Los periodistas entraban por en los vestuarios y tal, como Pedro por su casa, que se dice, ¿no? Y este señor llegó, venía de otro país, donde se hacían las cosas de otra manera y impuso unas normas que es la prensa fuera y ya doy yo las entrevistas y eso sentó a cuerno quemado, ¿no? Entonces, es un entrenador del que se ha hablado muy mal, se habló muy mal por parte de la prensa, pero a mí, en este caso mi padre, que me contaba estas cosas, porque yo no lo he vivido, pero que el equipo jugaba que daba gusto, o sea, debía ser algo parecido, esto ya es conclusión mía, igual no tiene nada que ver, ¿no? A esos partidos con Marcelo Bielsa, ¿no? Que de fútbol total, ¿no? Pues debía ser algo parecido, o sea, que lo que pasa es que es verdad que esa liga se perdió de la forma que tú has dicho, ¿no? Uh-huh. Iván, cuéntanos un poquito de estas historias que he contado. Pues mira, yo pensando un poquito, bueno, pues fíjate, lo que creo que ha marcado un poco la historia de Iríbar, ¿no? En el Athletic, pues justo lo que os comentaba antes, pues fíjate, yo creo que es un futbolista que ha tenido un puntito de muy mala suerte en hechos muy puntuales, pues en esa liga es uno, en la Copa, en aquella final de Copa, ¿no? Donde fallan el penalti, bueno, varias final de la Copa de la UEFA que perdió ese mismo año que perdió la Copa, pues fíjate, tiene un puntito de esa mala suerte que si hubiese tenido una pizca de suerte, buah, pues todavía la leyenda hubiese sido todavía, yo creo que más grande todavía, lo hubiese hecho más grande. Yo creo que, fíjate, ese puntito de suerte en momentos puntuales, suerte o no sé cómo llamarlo, yo llamo suerte porque hay veces que para ganar tienes que tener ese puntito de suerte, pues yo creo que a Iribar le ha faltado en muchos momentos de su carrera, porque son hechos puntuales que te hacen perder títulos o de una manera trágica, ¿no? Porque para mí tirar 14 penaltis en una final y fallar el tuyo debe ser algo tremendo, ¿no? Y eso mismo, pues, perder también una final de la Copa de la UEFA y de la Copa del Rey, pues si ya lo hemos vivido hace poco, ya sabemos lo que es siendo aficionado, pues siendo jugador todavía. O sea, pero eso es lo que me deja de esa anécdota, de que qué pena que si hubiese tenido un puntito de suerte podía tener un palmarés épico prácticamente en el Atlético. Bueno, seguimos con más historias. Bueno, seguimos con la temporada 69-70. No fueron todos malas noticias esa temporada. Aquí parte la siguiente historia, que esto es muy, muy breve. Como he dicho antes, recientemente hemos venido de la entrega del Trofeo Zamora a Unai Simón y precisamente
nuestro protagonista de este homenaje, fue, y además durante muchos años, hasta hace poco, en nuestro último Trofeo Zamora. Hasta ese momento, los porteros del Athletic que habían ganado el Trofeo Zamora habían sido Gregorio Blasco en 3 ocasiones, José María Echevarría en una ocasión, al igual que Raimundo Pérez Lezama en una ocasión. Y el Chopor, en la temporada 69-70, hizo con el trofeo, jugando un total de 30 partidos y habiendo encajado en 20 goles. Por cierto, muy parecido a Unai Simón. Unai Simón jugó temporada pasada 36 partidos y encajó 33 goles. La siguiente historia está relacionada con un momento muy jodido para Iríbar, no en lo futbolístico, sino en lo personal e incluso en su propia vida. Hubo unos meses que Bilbao vivió con mucha angustia y con mucha incertidumbre. Ya hace muchos años, otro mito, cuya muerte lo convirtió en leyenda, que fue Rafael Moreno Aranzadi Pichichi, tuvo una muerte bastante trágica y muy joven, porque además murió con 28, 29 años. Hay varias versiones de esta muerte. La más aceptada es que se debió por unas fiebres tifoideas tras ingerir unas ostras en mal estado. Muchos años después, en la Nochevieja del 72, Iribar empezó a sentir una extraña enfermedad con fiebres muy fuertes, temblores y delirios. Tras practicar muchas pruebas, sin conseguir averiguar la razón de su estado de salud, se descubrió que había pillado precisamente la misma enfermedad que puso fin a la vida de Pichichi, las fiebres tifoideas. Fueron unas semanas, como digo, de mucha angustia, porque Iribar pues, pasó semanas en cama, con temblores, con delirios, con unas fiebres muy altas, empapando la cama en sudor. O sea, imaginaros un poco la tesitura de la situación de aquellas semanas. Y hubo una persona que fue clave, que fue el doctor Marayo, uno de los médicos del Athletic de aquella época, y que además esta persona trabajaba en el Corte Inglés, imagino que de Bilbao. Esta persona convocó a todo el personal de los grandes almacenes, convocó a todo el personal y seleccionó a los más jóvenes y a los que tenían mejor salud para poder donar sangre. Esas transfusiones de sangre que recibió el Chopo fueron fundamentales para que meses después Iribar volviera de las puertas de la muerte. Porque como él muchas veces ha contado, me faltó poco para verme con San Pedro. No podemos olvidar tampoco que en el tiempo en que Iríbar estaba entre la vida y la muerte, mucha gente se acercaron a las iglesias en Bilbao por rezar mucho por el bueno del Chopo. Aquí ya pues entramos en cuestiones de fe y de creencia, pero bueno, sí, gracias a Dios, una parte, y gracias a esas transfusiones de sangre, pues estamos aquí hoy para rendirle homenaje al bueno de José Ángel Iríbar. Iván, ¿qué te han parecido estas dos historias? Pues mira, la de la fiebre esta tifoidea o tal, yo sí la conocía, porque además estuvo ingresado en Basurto, que es el hospital que está al lado cerquita, muy cerquita de San Mamés, y la había leído por el tema de lo de que murió Pichichi de la misma enfermedad y como que se hablaba en Bilbao en esa época, pues que se iba a llevar dos mitos, ¿no? Y que era el paso canutas y sí la tenía leída. Y la verdad que sorprende, ¿eh? Que fíjate si hubiese sido dramático, ¿eh? Que se llevara dos leyendas, una como Pichichi, ya sabemos todos la historia de Pichichi, lo que, bueno, en Samamés el gusto y tal, y que se hubiese llevado un mito como el Chopo, ¿no? No sé si has comentado, quería comentarte de cómo fue el fichaje pues lo he leído así un poco por encima y la verdad que me ha llamado bastante la atención de cómo fichó por el Atleti. Y me ha sorprendido el traspaso porque me imagino que en la época sería la hostia, pero fue en el Baskonia, estaba en el Baskonia y eliminó al Atlético Madrid en Copa del Rey, el Atleti, con el Chopo en la portería y parece ser bueno, que debió hacer un partido épico, ¿no? Y muchos clubes de Atlético Madrid, Barça, tal grandes de la liga, pues ya se querían llevar al Chopo, ¿no?
vi el Atleti pagó de traspaso, que me imagino que en la época, pues no sé, vosotros igual me podéis corregir, 1 millón de pesetas, me imagino que sería para fichar a un tío del Baskonia. Me imagino que sería la hostia, me ha llamado la atención, ¿eh? No sé si sería mucho o poco en la época, la verdad, que me pierdo un poco. Me imagino que sería bastante, ¿no? Me ha sorprendido, ¿no? Que fíjate, el Baskonia en Copa del Rey, bueno, la Copa del Generalísimo en esa época y se cargó al Atlético de Madrid con Iribar en la portería. Parece cuanto menos curioso. Sí, sí, sí. Las cifras de la época. Sí, Fran, 1 millón de pesetas, que no sé si sería, no sé si en esa época sería mucho o poco, pero imagino que bastante. sí, sería bastante. Fran, cuéntanos un poquito. Yo, sin recurrir al tema económico de inflación ni nada de esto, me imagino que tuvo que ser una pasta para la época, porque bueno, era un dinero, ¿no? Y lo de las fiebres sí lo conocía. Es bueno, es una historia muy, bueno, a ver, es una historia muy bonita porque acaba bien. Es decir, que si hubiera acabado como la de Pichichi, pues sería una historia tristísima, ¿no? Pero fíjate, es un reflejo de lo que es la vida, ¿no? Lo que a uno se lo llevó por delante, el otro siguió, tuvo carrera y ahí sigue de embajador, ¿no? De nuestro Athletic, ¿no? Bueno, pues la vida misma, la verdad. Pero es bonito, lo que yo eso no lo conocía, lo que has contado de las donaciones de sangre y todo esto. No sé, es que da para es para una película casi, ¿no? El guión cinematográfico, ¿no? Es muy bonito. Ya nos falta por saber si se presentaron todos voluntarios porque eran del Atlético, que da igual, ¿no? En este Es que caso. podrían hacer una buena película del bueno del Chopo, ¿eh? Sí, sí, sí. Por el momento futbolístico que vivió y el sociopolítico que vivió tanto en España como en Euskal Herria, Mm, como en la misma Europa. O sea, sí, sí. Bueno, pasamos a la siguiente historia. Y esto ya, Fran, es cosa tuya. La Copa ante el Castellón. Adelante. Vale, bueno, esta es la última Copa del Generalísimo que gana el Athletic. Bueno, luego hubo más, hubo un par de ellas más, ¿no? Pero que con ese nombre es la última que tiene el Athletic, ¿no? Que tiene muchas, ¿no? Todas las anteriores. Eh, entonces, bueno, estamos hablando claro, tú dices, hemos ganado la Copa con el Castellón, pues, y uno piensa, bueno, claro, ¿cómo no vas a ganar la Copa? Bueno, claro, por poner un poco en contexto, el Castellón en aquella época era un equipo de primera. Podría ser, por recurrir al ejemplo geográfico, ¿no? Pues lo que es el Villarreal ahora, ¿no? Que si te toca una final de Copa contra el Villarreal, pues dirías, ojo, que nos pueden ganar, ¿no? Pues bueno, pues esto es un poco igual. En aquella liga el Castellón queda quinto, el Athletic queda noveno, ¿vale? El Atleti tenía jugadores, bueno, tenía Rojo, yo siempre no veo a Rojo porque es otro de mis ídolos, ¿no? Junto al Chopo. Estaba Uriarte, estaba Lasa. Este partido, bueno, yo esta final no la he vivido, lo que sí sé cosas que me han contado y luego hay un resumen en YouTube que se puede ver, que lo recomiendo porque se puede ver bastante bien, ¿no? Aunque evidentemente es fútbol de otra época, pero se sigue bastante bien. Me llama la atención este partido Iñaki Sáez, que era el lateral derecho, y es un puñal por la banda, o sea, es tremendo, ¿no? Bueno, ganamos 2-0, Arieta segundo y Zubiaga. No fue un partido fácil, pero bueno, la defensa estuvo muy bien en este partido y por continuar un poco el perfil del portero que era el Chopo, antes he comentado lo de los saques largos con la mano. Bueno, pues el Chopo en este partido tiene 3 o 4 paradas que lo definen muy bien, ¿no? Porque era un portero de los que le gustaba bloquear el balón, ¿vale? Nada, nada de estos rechazones, ¿no? Que dicen que van con la palomita, ¿no? O con la parada para la foto y a lo mejor luego sí es un paradón, pero queda el balón muerto y llega alguien y la empuja y es gol, ¿no? El Chopo le gustaba bloquear. Esto, ¿qué significa para la defensa? Pues para la defensa le da mucha seguridad, porque si tienes un portero ahí que no repele ni nada, pues está haciendo parte del trabajo de defensa, ¿no? Un portero eficaz, un portero que iba muy bien por alto. En este partido también tiene un par de despejes de puños, o sea, de estos que se imponía en el área, ¿no? Tampoco es que fuera
2 metros, pero no le hacía falta tanta, y tampoco en esa época era falta, ¿no? Que con estar en un 85, un 86 creo que era, pues con eso se le valía para imponerse, ¿no? Y esta copa, el entrenador era un serbio que tenía, bueno, entonces yugoslavo, ¿no? Que se llamaba Pavic. Y es curioso porque cuando se vuelve a Bilbao, este hombre comentó, como muy sorprendido, que prácticamente les montaron en una especie de camión o camioneta y se fueron por ahí por todos los pueblos de Vizcaya dando vueltas, ¿no? Para recibir el cariño de la afición, ¿no? Y luego Carlos, es el último Pichichi que ha tenido el Athletic Bilbao, que jugó esa final, jugó el último cuarto de hora, también decía un poco con las similitudes de las celebraciones de ahora con la gabarra, pues era como una especie de gabarra terrestre, ¿no? Entonces se fueron por ahí dando vueltas, era algo muy simpático, ¿no? Ujú. Vale, perfecto. Iván, ¿qué te ha parecido esta historia? La Copa Pues de- nada, yo dar las gracias a Fran solo por- porque voy a verme ese vídeo de YouTube que dice que está ahí, me lo veré. Nada, solo yo quería aportar un dato que mientras aprendo de vosotros, que me ha llamado muchísimo la atención, que llegó a estar, justo como has dicho lo del Zamora y tal, 10 partidos consecutivos en San Mamés sin recibir un gol, 1018 minutos seguidos. Me parece una auténtica locura, sobre todo por el fútbol de aquella época, que había cuanto menos resultados escandalosos, vamos a decir. Eran las goleadas en esos años eran más que... Y me ha llamado muchísimo, o sea, 10 partidos seguidos en Samamés sin recibir un gol. O sea, me parece un dato tremendo. Fíjate que lo del Zamora le doy, pero 10 partidos sin recibir un gol consecutivos, hostia, me ha dejado flipado, la verdad. Sí, 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 perfecto. Bueno, para contar la siguiente historia, tengo que enseñar una cosa, así que si me disculpáis un momento, porque además vais a entender por dónde voy a tirar. Que esperar un momentito, que desconecte un momentito la cámara y ahora os muestro lo que quiero enseñaros. Yo creo que tengo una idea de lo que va a enseñar Miquel, ¿eh? Yo también tengo una sospecha. Yo Y creo que supongamos, sí. hablamos del 76, ¿no? O no Me sé. imagino que, me imagino que es una bandera. Sí, 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 sí. Yo creo que va por ahí también, pero es lo primero que he pensado, A sí. ver, a ver. Esto que decías por ponerle un poco de contenido en esta pausa, lo que decías de Iribar, que tienes toda la razón, efectivamente, que tiene un palmarés que se hace escaso, ¿no? Para la cantidad de partidos que jugó. Sí. Pero imagínate si tuviera, yo qué sé, 3 ligas y bueno, entonces ya. Sí, por eso que ha tenido un puntito de mala suerte también en Sí, momentos sí, sí, puntuales, sí. porque al final ha perdido varias finales de una forma un poco dramática, la de Mm. Copa esta de los penaltis, Sí, sí, eso. la Liga esta que habéis contado, ¿no? Pues te pones a pensar y la verdad que se ha llevado unos batacazos deportivamente que se ha levantado como el campeón que es, pero hostia, Sí. ha tenido un puntito ahí de mala suerte en momentos puntuales, Bueno, claro. pongo en contexto. Y antes, hay que decirlo, por la siguiente historia que voy a contar y que es muy conocida, que todo el mundo la conoce y que además yo creo que define perfectamente la figura reivindicativa de Iríbar. Gracias a este señor y a los que participaron en lo que pasó aquella tarde de 76, diciembre del 76, el día 5 en Atocha, gracias a este señor, mucha gente podemos mostrar esta bandera. Y antes, que hasta ese momento, ojo, hasta ese momento no estaba reconocida de manera legal. Bueno, años 70, años cargados de mucha reivindicación política, como he dicho antes. Estamos hablando de la última etapa de la dictadura de Franco y de los comienzos de la transición y de la democracia. Y claro, el fútbol no quedaba ajeno a esa situación. Como digo, 5 de diciembre del 76. En esa fecha, el Athletic visitaba el antiguo estadio de Atocha para medirse a la Real Sociedad de Irulegui, una Real Sociedad que contaba con jugadores
que pocos años después ganaría sus dos títulos de Ligas 80, que fueron Arconada, Zamora, Satrústegui, López Ufarte, etcétera, etcétera. El marcador fue un 5-0, contundente 5-0. Eso es lo de menos. Lo que pasó aquel día, y que además creo que fue el paso decisivo que había que dar para que tiempo después la Ikurriña acabase siendo, como digo, una bandera oficial y totalmente legalizada. Hasta ese momento, realmente mostrar la Ikurriña o exponerla en esos años públicamente, pues era un peligro. Lo podías hacer o escondías o de forma clandestina. Realmente la gente se exponía a sufrir cualquier represalia o consecuencia por parte de la policía, vamos, de los grises de la época. Y ese día fue la primera vez que en un recinto público, en un acontecimiento deportivo a la luz pública, delante de todo el mundo, sobre todo por parte de la gente que estuvo en Atocha aquella tarde, se expuso la Ikurriña. La historia, en resumidas cuentas, fue la siguiente. La hermana de José Antonio de la Hoz Uranga fue la encargada de confeccionar aquella Ikurriña y también fue la que la llevó desde su casa en Zarauz hasta Donostia, con el susto de que en mitad del camino le paró la Policía Nacional. Tuvo suerte de que no vieron la bandera, por lo que la pudo introducir en el estadio. Ya como llegó la Ikurriña al mismo centro del campo de Atocha, fue otra situación rocambolesca. La idea como tal nació entre tres personas: Ignacio Cortabarría, José de la Hoz Uranga y Salva Iriarte. La situación o el contexto político de la época no permitía otra manera que realizarlo de forma clandestina, por lo que el tema pues se tuvo que manejar en un círculo bastante reducido. El resto de la plantilla de la Real Sociedad se enteró en los días previos al encuentro, pero los del Athletic, hora y media antes del partido, en el nuevo vestuario de Atocha. Una vez que Cortabarría, como capitán del Chururdín, le trasladó a Iríbar sobre realizar el gesto de salir al césped con la Ikurriña, Iríbar le contestó que antes tenía que consultarlo con sus compañeros del Athletic y solo accederían a secundar esta iniciativa si hubiera unanimidad en el colectivo. Claro, algo que pasaba en la Real Sociedad, en el Athletic había hombres de diferentes orígenes y procedencia social, un poco reflejo de la sociedad vasca de aquel momento. Sin embargo, afortunadamente, esto no generó ningún tipo de divisiones ni grietas. Hubo total unanimidad, aunque eso sí, a nadie se le escapaba el hecho de recordar el riesgo de realizar un acto con los grises en el césped. Entonces la foto de esta historia, pues la que todos conocemos. Por ambos lados, Iríbar como capitán del Athletic y Cortabarría como capitán de la Real Sociedad, portando la curriña, y en el medio, aunque no se le ve la cara, porque se le tapa la bandera y solamente se le ven las piernas, Slava Iriarte. Bueno, no hubo ninguna consecuencia. Los grises no consideraron la necesidad de tener de tener que actuar. El gobierno de la época no tomó ninguna represalia, no hubo nada malo, no se declaró ningún estado de excepción, muy típico de aquella época. Lo único, los lloriqueos y las pataletas de una prensa nacional todavía muy fachosa. Incluso muchos pidieron a Iríbar que todos los trofeos, medallas, reconocimientos que en esos años lleva acumulando como portero de la selección española, los devolviera. Bueno, como he dicho, como creo yo y creemos todos, yo creo que gracias a Iríbar y a todos, tanto del Atlético como de la Real Sociedad en aquella tarde, ahora todos podemos exponer una Ikurriña, porque como digo, tiempo después acabaría siendo legal. Pero cuando pasó toda aquella tarde, la Ikurriña era una bandera que estaba totalmente prohibida.
a pesar de que ya llevábamos un año desde que murió Franco. Y por cierto, antes de pasar a la siguiente historia, meses después, el 8 de agosto del 77, en un encuentro amistoso en la catedral entre el Athletic y el Aston Villa, el Athletic, de la mano del presidente de aquella época, que era Betty Beita, realizó la izada de la Ikurriña, y que fue, por supuesto, otro acto reivindicativo. Bueno, Fran, cuéntanos un poquito sobre esta historia que yo creo que define perfectamente el carácter reivindicativo de Iríbar con Euskal Herria. Mm. Sí, esa foto, lo primero es que es una foto histórica. No sé si todo el mundo la conoce o quizás si no la conocen deberían conocerla, ¿no? Es una foto de prácticamente de museo, ¿no? Mira, la Eh, vemos, vale, lo sigue contando. sí, entonces, claro, este tema ya trasciende un poco lo meramente deportivo, ¿no? Porque habla de unas ideas políticas, del compromiso que él creía que debía tener, pero además incluso tal y como lo has contado, le define bastante, porque tampoco quiso imponer su criterio, como dice, yo soy el capitán, hacemos esto y punto, ¿no? Sino que él hace algo que yo creo que sí se debe hacer, sobre todo cuando formas parte de un colectivo, ¿no? Y encima cuando vas a hacer algo que es semiclandestino, ¿no? Digamos, ¿no? Por la política de la época, ¿no? Que es consensuarlo con todos sus compañeros. Entonces, eso también te define. Sí, yo la tengo en la cabeza esa foto. Sí, sí, Para que la vea todo el mundo. sí, 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 sí. Sí, sí. Entonces, por eso digo que da idea también de su talante, ¿no? Que con independencia de que él se pudiera creer con derecho o no derecho, ¿no? A decir vamos a hacerlo, sino que lo consensúa con todos ellos y te da una idea de pluralidad, oye, al fin y al cabo, ¿no? Y supongo que ahí hubo unanimidad y venga, vamos para adelante, que se suele decir. Entonces, sí, compromiso total y vamos, perfecto. Mm. Iván, cuéntanos un poquito de esta Bueno, pues, apasionante. pues refleja la personalidad del Chopo, que es un tío que se involucraba tanto social como, o sea, social y políticamente con Euskal Herria, con el... Y yo creo que representa esa Ikurriña en ese momento, la unión sobre todo del fútbol vasco contra la represión fascista de la época, ¿no? A partir de, bueno, en esa foto, a mí, aparte, bueno, de lo que habéis contado vosotros, yo creo que nace una unión entre Real y Athletic y el fútbol euskaldun en general, que lo importante era que ganara un equipo euskaldun, ¿sabes? Y era un contexto de ayuda del fútbol euskaldun entre unos y otros como para ganar a la España fascista de la época, ¿no? De hecho, siempre se dice en los años posteriores en las ligas de la Real y del Atleti que cuando se necesitaba una mano de uno o de otro, pues que había como partidos amañados, ¿no? Si recordáis uno en Samamés que el Atleti necesitaba ganar a la Real, tal. Bueno, pues creo que representa la unión del fútbol euskaldun de la época y hay que tener muchos cojones para salir al campo con una Ikurriña que en aquella época pues era ilegal y no solo te podían meter en la cárcel, sino que te podían pegar 2 tiros, ¿no? O sea que, bueno, pues se representa lo que es Iríbar, un tío comprometido con todo en lo que está y que no se esconde y que sale en la foto el primero como otros, pero creo que todos los que estaban ahí pues reivindican un derecho, ¿no? Que era pues en la bandera que nos representa a todos los caldunes, pues poder sacarla a un campo de fútbol, ¿no? Que ahora nos cuesta hasta imaginarlo, ¿no? Pero pues ha sido una foto que hace poco, además, en unos años, pues también se volvió a sacar, ¿no? En un derby, conmemorando los años y fue muy bonito. Yo lo he vivido en San Mamés y la verdad que ahora no nos podemos hacer ni una idea de lo que supone hacer ese acto, ¿no? En ese momento. Y la verdad pues eso, que a mí me hace estar orgulloso de las figuras de esta figura de Iribar en este caso, la verdad. Como euskaldun y como persona, vamos. Me identifico mucho con los valores que transmite Iribar de no esconderse y salir a la palestra, que no es fácil, ¿eh?
Es que si me permitís un segundo, y por llevarlo un poco al tema deportivo, si comparas esa Real Sociedad, es que lo que ha dicho Iván era así, la Unión del Fútbol Vasco era así, incluso yo no sé si con o sin fundamento, lo de las ayudas que le ha comentado yo también lo he escuchado, ¿no? Eh, pero es que esa Real Sociedad, y sobre todo la de finales de los 80 y la de las dos ligas, no tiene absolutamente nada que ver con la Real Sociedad. O sea, la gente joven de la Real, que tengo el defecto de meterme en Twitter ahí a responder a los recaldes y a esta gente, ¿no? Y digo, esta gente no tiene ni puñetera idea de lo que ha sido la Real Sociedad. Es que esa Real Sociedad, yo confieso que las ligas de la Real, yo me alegré de esas ligas. Porque era un equipo, es que era una filosofía atlética. Era un equipo de cantera, todo el mérito del mundo. Entonces, hablamos de una Real Sociedad totalmente distinta, ¿no? Ya sé que este es un tema político que por supuesto, pero es por comentarlo, ¿no? Porque tengo pocas ocasiones para decir esto, ¿no? La Real Sociedad de entonces no tiene absolutamente nada que ver con la de ahora, ¿no? Sí, estaba más identificada con lo que era el Athletic también, Sí, claro. tanto en su filosofía como en su idiosincrasia como club. Vamos. Yo me sé el 11 de carrerilla de esa Real Sociedad que ganó las ligas al Madrid en eso, o sea, pero era de admiración, o sea, no he sido de la Real, pero quería que la Real ganara esas ligas, es que además jugaba al fútbol que daba gusto verlos, ¿eh? O sea, que... Yo creo que en aquella época, bueno, yo por todo lo que he leído y he visto, pues eso es un poco lo que he dicho, que no, que si necesitabas que ganara la Real, pues era mejor ganar a la Real que un equipo de Madrid o el que fuera de turno, ¿no? Y que era una victoria de Euskal Herria como pueblo. Uh-huh. Y bueno, ya cuesta entenderlo, pero sí, de hecho hay un partido que el Atlético gana 2-0 con la Real, que dicen que hay una jugada ahí bueno, que como que la Real está un poco con desidia o tal, pues dejándose ganar, ¿no? Eso es lo que hay en las crónicas de la época. No sé si sabéis Tú qué fíjate partido os hablo. la que están liando ahora con el tema de, bueno, ya sé que está totalmente fuera de tema, ¿eh? El tema de que quieren recurrir a la justicia ordinaria para retrasar el partido de Copa, o sea, bueno, es tremendo, no sé, A mí alguien me tiene que explicar eso, la verdad, porque querer cambiar, porque muevan en otro partido. Yo es que no entiendo que ganas de mover el derbi, mueve el partido atrasado a la fecha que quieres jugar contra el Atleti, es que no lo acabo de entender, debe ser un ¿no? tema de fechas, que el de Copa lo tienen que poner ahí porque sí, y luego, claro, el siguiente es el Athletic y pretenden llevarnos a un calendario de diciembre que sería una locura para el Athletic. Terrorífico. Yo creo que es por tocar la moral, sinceramente, ¿eh? Yo creo que aquí hay mucho de ir victimistas, ¿no? Pero bueno. Yo, como el podcast es mío y si me contesta, bloqueo directamente, pero yo por tocar un poco los cojones. No tiene que ser fácil ganar una final de Copa y no poder celebrarla con tu público. Lo que le pasaron a ellos con el COVID. Y nosotros ganamos la nuestra y sacamos la gabarra. Que se jodan directamente, ya está. Como colofón, ¿no? Como colofón al tema. Exactamente. Bueno, en fin. Siguiente historia. Que también Fran te ibas a contarla. Las finales de Copa del Rey y de la Copa de la UEFA de la temporada 76-77. Adelante, todo tuyo. Bueno, pues mira, cronológicamente voy a empezar por la segunda, porque la final de Copa fue después que la de la Copa de la UEFA. Pero esto ya sí lo he vivido yo. Bueno, aquí el mérito mío es que soy el menos joven de los tres. Entonces supongo que por eso ese es mi mérito. En realidad, pues esto sí yo lo he vivido, este partido. Y es, a ver, es de esas cosas que el destino te pone en un sitio que no te corresponde. O sea, que haya una tanda de penaltis. Estoy hablando del partido del Betis, ¿no? La final, el partido fue 2-2. eh, y va el partido a los penaltis, ¿no? Entonces, bueno, los penaltis pues siempre ha sido una lotería, perfecto, puede ganar cualquiera, claro que sí, y muchas veces gana el que no se lo merece, que no digo que esté fuera el caso, pero lo que no me parece justo es que el destino le ponga a Iribar, que posiblemente no hubiera chutado un penalti en su vida, vamos, quiero decir, como profesional, en esa tesitura de decir, va a depender de mí, ¿no? Y bueno, y el hombre falló el penalti. Si he de decir que yo no recuerdo cero críticas, como no podía ser de otra forma, pero yo que lo bebía o lo viví con mentalidad de niño, pues te quedas hundido, porque es
no sé si lo simplificas un poco o lo llevas a ese razonamiento infantil, pues hemos perdido porque Iríbar ha fallado un penalti, que no es cierto, que no es eso, pero en ese momento lo que queda es esa conclusión, ¿no? Entonces, bueno, muy triste, la verdad es que muy triste. Para contar la historia completa, la historia de esa tanda, porque sí, el final de la tanda es que es Iríbar el que falla, pero bueno, eh, hubo dos momentos que el Atlético en el quinto penalti tira a Dani, Dani, el gran Dani, que era especialista tirando penaltis, si marca con el quinto penalti la Copa es para el Athletic y lo falla, ¿vale? Sí, Y luego posteriormente un jugador del Betis que se llamaba Lavanda falla su penalti y ya en el vida o muerte de penaltis y volvemos a tener la opción y esta vez Villar, que la gente más joven pues le sonará que es el presidente o que fue el presidente de la federación, pero fue jugador del Athletic, como yo creo que sabéis todos. También le permitía si hubiéramos marcado hubiera marcado él ese penalti, hubiera quedado campeón del Athletic, pues también lo falla, ¿no? Y entonces luego sigue el tema y llega hasta el 10º penalti y bueno, pues ahí se nos va la copa. Dentro de la tristeza del momento, el portero del Betis, que era un donostiarra que se llamaba Esnaola, admirador de Iríbar, y dicen que Esnaola también tuvo que tirar penalti, él sí lo marca, y luego él dijo que cuando se cruzó con el Chopo en ese mismo partido, le dijo que lo siento, como pidiéndole perdón por meterle el penalti, cuando está haciendo su trabajo y meterle el penalti, pero es un poco bien a definir lo que era Iríbar, ¿no? Un tío respetado por todos, ¿no? Incluso Esnaola ya riza un poco más el rizo y otra de las cosas que dijo es que él en la celebración de su equipo, ya cuando les habían dado la copa, en cierto modo estaba triste por el Chopo. Pues vuelvo a decir, esto describe muy bien la figura de Iríbar, ¿no? Esta final de copa se dijo que era de las mejores de la historia, ¿no? Yo sí la recuerdo así, ¿no? Como un partidazo. Y aquí hay un expediente X que a mí me queda, porque se tiraron 10 penaltis, ¿no? Y efectivamente, en un equipo tienen que tirar los 11 que acabaron el partido. ¿Qué quiere decir? Que hubo un jugador de campo que no tiró, un jugador de campo del Athletic que no tiró su penalti. Esto, que es Astrain en este caso, ¿no? Se supone que siempre un jugador de campo va a tener más posibilidades de... No sé muy bien el motivo, tampoco sé si le entrevistaron. No lo sé, tampoco sé si se explicó algo, ni si se tiene que explicar. A lo mejor simplemente, pues hasta ahí tenía alguna molestia o lo que fuera y cogió el chopo y asumió el penalti. Pero bueno, como recuerdo triste, aunque deja también cosas muy bonitas, ¿no? Como el tema de este reconocimiento de Esnaola, ¿no? Y como he dicho antes, que me he saltado el tema cronológico, anteriormente fue la famosa final, que es uno de los éxitos deportivos del Athletic, llegar a una final de Copa de la UEFA, pero lamentablemente se pierde. El formato de esta época era el formato a doble partido, por dar las fechas, el 4 de mayo del 77 en Turín. Gana la Juve con un 1-0, gol de Tardelli, jugador mítico italiano, bueno, también de aquella época. Y yo recuerdo de ese partido, partidazo de Chechu Rojo, y Iribar hizo un gran partido en Turín, ¿no? Porque para un partido de vuelta traerte un 1-0 era un buen resultado, ¿no? Pese a haber perdido, ¿no? Y la vuelta en un arbitraje nefasto, un gol anulado, que hoy con el VAR yo creo que no sería anulado, pero bueno, da lo mismo, ¿no? Y por el valor doble de los goles, porque ellos ganan 1-0 allí, el Athletic gana en Bilbao 2-1, pero cuenta el doble valor de los goles, entonces la final fue para ellos, ¿no? Bueno, pues sí, son dos derrotas dentro de una grandísima temporada. El entrenador de esta época era Koldo Aguirre y fue algo muy parecido a lo del 2012 con Bielsa. O sea, se pierde Copa y se pierde en este momento la Copa de la UEFA o la Europa League después, ¿no? Y ya para acabar, decir que en esta eliminatoria que es la Juve, si antes hablábamos de Yassin, pues Iribar se encuentra con un portero también muy parecido a él, que es Dino Zoff, más joven en aquella época, pero también un portero muy parecido, incluso físicamente y en la forma de parar, también un portero de muy buena colocación,
de estos que transmite seguridad a su defensa. O sea, bueno, dos clores, ¿no? En esa famosísima final también. Sí, sí, totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Iván, ¿qué te ha parecido todas estas historias de aquellas finales? Sí, bueno, esto la verdad que lo he mamado un poco más de no verlo, pero bueno, hay más vídeos y más tal, y la verdad que es más actual, ¿no? Y la verdad que decía Fran muy acertadamente, nos recuerda mucho a lo de Bielsa, pero yo creo que esto todavía es más dramático por la forma de perder las dos finales, porque nosotros, tanto la de UEFA y la de Copa reciente que hemos perdido, pues no hubo finales. Pero en esta, fíjate, las dos formas de perder, tanto una final de Copa, de la forma que se perdió tirándonos 20 penaltis, y perder una Copa de la UEFA por el valor doble de los goles, pues me imagino que mentalmente para un futbolista tiene que ser la hostia, ¿no? Yo, de la final de la Copa de la UEFA, lo ha dicho Fran también, habría que poner en contexto a la gente de qué Juventus estamos hablando. Una Juventus con Dinozov, como bien ha dicho, Gentiles, Idea, Tardelli, Betega, equipos, o sea, jugadores que son auténticas leyendas. De hecho, hay una entrevista que le hacen a Dinozov que ellos pensaban que al Atleti, pues, cuanto menos iba a ser un paseo, que conocía a Iríbar de que era un grandísimo portero de la selección y tal, pero con, claro, evidentemente el bagaje europeo del Athletic, pues imagínate, ¿no? Para una Juventus de este calibre, porque esta Copa de la UEFA, estas Copas de la UEFA no son las UEFA que conocemos ahora, claro, iba el segundo subcampeón de Liga. Era casi tan difícil como ganar una Copa de Europa. O sea, en el contexto de que llegara a esa final de la Copa de la UEFA, pues hay que darle un valor incalculable. Yo creo que muchísimo más que la UEFA que hemos llegado nosotros por la competitividad de los equipos que había en esa época para ganar una Copa de la UEFA. He visto imágenes sobre todo el partido de vuelta, y dice Fran un arbitraje lamentable. Sobre todo ahí, porque en los últimos minutos es una pasada ver ese partido, vivir cómo era la efervescencia de la grada de San Mamés de la época, ¿eh? Es una auténtica locura ver la jaula y ves un penalti que reclama el Atlético en los últimos minutos. Parece bastante claro que bueno, que al final no cambia la historia, ¿no? Pero sí es bonito y sí que hay que decirle a la gente, sobre todo más joven o lo que sea, que vean esos partidos porque ahora soñamos con jugar una final en San Mamés, pues imagínate en la época en San Mamés si tenía que ser pues apoteósico. La verdad que en los vídeos te transmite esa efervescencia de la grada. Y nada, y luego, pues eso, me imagino que Iríbar lo ha vivido como jugador y luego ha vuelto a revivir estas dos finales y seguro que se le habrá removido un poquito ahí las cosas, por lo dramático de las dos finales. Sí, sí, Si totalmente. me permites un segundo, Miquel, porque decir que estoy totalmente de acuerdo en lo que ha dicho Iván, es que si he dado a entender que en las finales tiene algo que ver con las finales que jugó el equipo con Bielsa, no tiene absolutamente nada que ver. La trayectoria con Bielsa fue muy buena, las finales fueron de lo más pobre y no Yo te, merecimos yo ganar te he ninguna. entendido. Yo te he entendido Sí, perfectamente. Sí, por eso, sí, en este caso merecemos, vamos, la final del Betis se puede ganar perfectamente, de hecho por penaltis, y la de la Juve bueno, es más, mi opinión es que se tenía que haber ganado, o sea, que o se sea, compitió muy bien y yo lo que completando lo que quería ha decir dicho es que es Iván, ese equipo de la Juve es la base de la Italia que luego queda campeona del mundo en el año 82, o sea, equipazo, vamos. Sí, sí, totalmente de acuerdo, vamos. Sí, y sí, luego yo quería eso, transmitir lo dramático de las finales, ¿sabes? Como tanto como, me imagino que como futbolista, pues una locura perder dos finales porque nosotros las hemos vivido, pero realmente, pues sí, te llevas el palo de perderlas, pero yo creo que el palazo que te tienes que llevar perdiéndolas todavía de esta manera, todavía, vamos, es que no quiero ni pensarlo, fíjate, me pone hasta la piel de gallina, solo de pensarlo, de vivirlo como aficionado en San Mamés, perder la final de esa manera, por el valor doble, ¿sabes? Que cuesta hasta imaginarlo ahora, una final a dos partidos y perderla porque te han metido un gol fuera de casa, me parece. no, no, y es que además es lo que ha dicho Fran, o sea, es que es un símil a las de 2012. O sea, aquel Athletic de Con Aguirre y Leguirsa jugaban muy bien al fútbol, las cosas como son, pero claro, uno quiere las finales con bastante injusticia.
y el otro es que no compite. Esta es la gran diferencia. Esta es la Sí, yo diferencia. sobre todo también el rival, en este caso, esta Juventus, es que esta Juventus es un equipo de leyenda de la Juve. O sea, seguramente de los equipos de leyenda de la Juventus, de la gente preguntas pues ahí a los aficionados y esos jugadores son auténticos mitos como lo puede ser para nosotros Iribar, pues Dinozov, Betega, Tardelli, pues, o sea, son auténticos mitos, era un auténtico equipazo seguramente pues con la Juventus de Del Piero y compañía y Pavel Nedved, pues son las dos Juventus más potentes que ha tenido, ¿no? Y el Atleti no solo le compite, como bien ha dicho Fran, sino que es que en el partido de vuelta, en los últimos minutos, es un asedio, o sea, brutal del Atleti. Ujú. Sí, correcto. Bueno, pasemos a la siguiente historia, que también, Fran, toca contárnosla. Último partido del Chopo Iribar, 12 de diciembre del 79. Cuéntanos un poquito sobre aquel partido. Mm. Bueno, vamos a ver, yo aquí iba a meter, como se dice, ¿no? Como aquello de, vengo a hablar de mi libro, ¿no? Pues bueno, como es de la época, una cosa es haberle visto por la tele a Iribar y otra cosa es la primera vez que le ves en un terreno de juego, ¿no? Entonces, bueno, me acuerdo que fue un partido en el campo de Vallecas, pierde el Athletic 3-2 y lo mismo, con mentalidad de niño y tal, tú vas al campo pensando Iribar es algo así como Iara en sus últimos años de profesional, ¿no? O sea, estaba en la, no, no despidiéndose, pero casi. Y tú lo veías como alguien, bueno, que era imposible marcarle un gol y tal. Y ese día le metieron tres, ¿no? Entonces, bueno, lo cuento como que pues me llevé una decepción, ¿no? Pero sin embargo, eh, solo el mero hecho de haberle visto en un campo de fútbol y el porte que tenía o su presencia física, bueno, pues es algo como vestido de negro, ¿no? Siempre vestida de negro, pues era algo imborrable, ¿no? Yendo al tema, como último partido yo, bueno, destacaría dos, ¿no? Porque es verdad que el último partido de Liga lo juega en el campo de Las Palmas, en el Estadio Insular, es un 1-1, el último gol para el anecdotario se lo marca un jugador canario que se llama Morete. Eh, y este campo es un campo muy especial porque ahí se le tenía una admiración tremenda a la figura de Iríbar y no solo en este partido, sino en otros muchos que salió aplaudido, ¿no? Incluso hay jugadores míticos de ellos, como Germán de Borano, que decía algo como que a Iríbar solo se le puede batir si le mete, si es un golazo, como dicen, es un portero muy difícil de marcarle goles, ¿no? Pero realmente este es el último partido de liga, pero el último partido de competición oficial lo juega en un partido intrascendente en Guecho, un 7-1 del Athletic, que lógicamente creo que ni hay imágenes, o por lo menos yo no las he visto, ¿no? Pero que aquí sí he leído unas declaraciones que decía Aguirreoa, que es el que le sustituye, ¿no? Y que, claro, le preguntaron en algún momento, oye, ¿cómo fue ese gol, ese último gol que le metieron al Chopo? Y dice, pues mira, si te digo la verdad, ni me acuerdo de cómo fue el gol, pero y vuelvo a decir un poco lo que he dicho yo, ¿no? De que Iribar era un portero muy difícil de batir, seguro que era un gol imparable, haciendo ya fútbol ficción, ¿no? Pero bueno, es verdad que a todo el mundo le llega a su final, incluso a los mitos como el Chopo, y la de Iribar pues fue casi una despedida sin hacer mucho ruido, saliendo en un partido de Copa y ya el resto de la temporada ya no jugó. Entonces su despedida oficial o su último partido oficial fue el 12 de diciembre de 1979, que será, y el entrenador era Senekovic, que es un poco el que le jubila, pero bueno, por edad y por lo que he dicho, porque que todo tiene un principio y un final, ¿no? Bueno, Iván, ¿algo más que añadir de esto? Pues nada, yo agradecer a Fran las historias. Yo poco puedo aportar de esto, lo único que me imagino que pues ahí acabó el futbolista y empezó la leyenda, ¿no? Y la verdad que cuesta, fíjate, estábamos hablando de hace 44 años, ¿no? Se retiró el Chopo. Y yo, bueno, suelo ir mucho a Lezama
y ver a los niños cómo le piden autógrafos todavía a Iribar hace todavía crecer a la figura que es Iribar y que no se olvide y que la gente, pasen los años, sepa reconocer el futbolista y la persona que es José Ángel Iribar. Bueno, pues continuamos con más historias. Ya estamos ya por la recta final del episodio. Y bueno, esta historia también es tuya, Fran. Y es la última por tu parte. La pelea del título de Liga de Segunda División junto al Castilla. Bilbao Athletic, temporada 83-84. Adelante, todo tuyo. Ujú. Bueno, pues evidentemente la trayectoria del Chopo en los banquillos pues no tiene la fama, ¿no? que tuvo como jugador, ni tiene resultados, quiero decir, en forma de títulos, ni nada, ¿no? Pero esta liga en que él entrena al Bilbao Athletic es histórica por la forma, porque es que yo nunca se puede saber, pero dudo mucho que se repita algo así. Ese año, en segunda división, pues el Castilla, al final del Real Madrid y el Bilbao Athletic hicieron un mano a mano en la categoría y terminan los dos empatados con 50 puntos y por golaveraje se la lleva el Castilla. Pero es algo impensable hoy en día. Hoy en día que casi todos los filiales están ya, ni siquiera están en segunda división, ¿no? Sino que están ahí en las ligas estas nuevas, la primera RFEF y la segunda y tal. Entonces, el haber hecho una temporada así tiene un mérito tremendo. Estamos hablando del Castilla, donde jugaba la célebre Quinta del Buitre, o sea, Butragueño, Michel, Martín Vázquez, tal, Sanchís y Pardeza. Y un Bilbao Athletic con los hermanos Salinas, con General Andrinúa, y yo creo que son los más conocidos. Y luego otros, yo sí lo recuerdo, Ayarza, Yúcar, Pizo Gómez, que luego jugó en el Atlético de Madrid, eh, Arrién, Luis Fernando, Rubén Bilbao. Bueno, un buen equipo, ¿no? Los más célebres, los hermanos Salinas, ¿no? Y entonces, para hacernos idea de la dimensión de aquello, lógicamente el Castilla no jugaba sus partidos en el Bernabéu y el Bilbao Athletic tampoco jugaba en San Mamés, salvo algunos excepcionalmente, ¿no? Entonces, para este partido de que hablamos de Castilla-Bilbao Athletic en Madrid, bueno, dada la expectación que tenía, se lo llevan al Bernabéu, meten 85.000 personas en el campo, ya vuelvo a decir, un partido de filiales de segunda división, llenar el Bernabéu, pues te da un poco idea de qué partido estamos hablando, ¿no? Y luego como partido de fútbol puedo decir que estuve también y además como es un partido tan especial, porque no es un partido de segunda división más, ¿no? Sino que es que por todo lo que estaba en juego, futbolísticamente hablando fue un partido muy malo, pero quizá, claro, porque estos chavales, todos jóvenes, de repente les metes en un escenario como el Bernabéu, pues se les hizo grande, pero a unos y a otros, ¿eh? Y fue un partido muy malo, un 1-0 con gol de Butragueño. Y la vuelta en San Mamés de ese partido fue un 2-2, pero siempre con el Castilla por delante, ¿no? Pero bueno, es curioso, ¿no? Que pese a que su trayectoria como entrenador eh, no ha sido todo lo brillante que fue como jugador, pero sí deja algo que es absolutamente histórico. Yo creo que es muy posible que no volvamos a ver nunca más, ¿no? Que son dos filiales jugándose una liga. Y yo sí me acuerdo de otro partido ya, con el Athletic, entrenando al primer equipo, que fue un 2-4 en el Bernabéu, que también estuve en el campo, y es quizá el mejor partido que yo le he visto al Athletic en el Bernabéu. En el Bernabéu decir que, bueno, lo sabéis, ¿no? Que es un campo de los que, si no es el que peor se nos da, pues de los peores, o de lo peorcito. Y además yo he vivido resultados humillantes, ¿no? Y aquel partido, aquel 2-4 con el Chopo en el banquillo, hizo un segundo tiempo soberbio, le dio la vuelta al partido. Era un 2-0 en el descanso y metimos 4 goles en el segundo tiempo. Pues con él en el banquillo, pues me parece un buen colofón. Si no fue su mejor partido como entrenador, poco le faltó. Bueno, igual alguien me diría, no, hubo algún otro y tal, ¿no? Pero bueno, y luego esa liga es verdad que fue un experimento que hicieron de la famosa, la llamaron la liga del playoff, porque dividieron los equipos en función de la clasificación
y los 6 primeros se jugaban el título, los 6 de en medio jugaban por una plaza en competición europea, creo que era, y los 6 últimos jugaban el descenso. Bueno, pues es verdad que pese a ser ese 2-4 en el Bernabéu, el Athletic se vio involucrado en esos 6 últimos, pero fue un playoff sin ningún agobio, porque como valían los puntos que tenías acumulados, pues se jugó aquello y en ningún momento llegamos al dramatismo de aquel partido de Levante, con el Levante que comentamos, ¿no? Que era un vida o muerte para el Athletic, ¿no? Jugó el playoff de descenso y la verdad es que la trayectoria de los banquillos del Chopo, que me corrija alguien, ¿no? Pero creo que no dio mucho más de sí, ¿no? De hecho, va a ser la última historia que voy a contar. La Ujú. temporada de Iribar en el banco. Su único año en el Athletic. Bueno, Iván, ¿algo más que añadir de esta historia? Sí, la verdad que ni había escuchado ni había leído mucho de Iribar como entrenador. Y el bagaje fue muy pobre en ese caso. Me quedo también con la historia que ha contado Fran, que da gusto escuchar, Fran, la verdad. Y lo cuentas muy bien. Y otro puntito de mala suerte, con un partido, con un campeonato empatado a puntos y se queda a las puertas. Pero bueno, pues otra. No, hoy estoy aprendiendo mucho de vosotros. De esto poco puedo aportar, chicos. Mi admiración hacia vosotros, los datos y todo lo que habéis aportado. Bueno, pues ya por echar un poquito el cierre a este episodio, a este homenaje a este mito, esta leyenda del Athletic. Bueno, como ha contado Fran, la carrera de Iribar como entrenador pues no fue muy destacable, la verdad. Dirigió al Athletic esas temporadas. Primero empezó en las categorías inferiores, en el infantil y en los juveniles. Luego pasó al Bilbao Athletic. Después estuvo un año entrenando al Athletic. Y ya lo último, pues fueron los casi 20 años que estuvo dirigiendo a la selección de Euskadi, desde el 93 hasta el 2010 o 2011. Así que bueno, como digo, en el Athletic solo dirigió al primer equipo una temporada, que fue el 86-87. Como ha dicho Fran, una temporada muy difícil, muy complicada, porque fue una temporada en la que por primera y única vez se adoptó en la liga el formato de los playoffs de baloncesto. Aquel Athletic que entrenó Iribar estaba formado por Biurrun, Urquiaga, De la Fuente, Andrinúa, Goicoechea, Gallego, Urtubi, Piso Gómez, Pachi Salinas, Sarabia y Sergio Garte. Básicamente, todavía la columna vertebral, parte de ella del Athletic campeón de los años 80. Y hay que decir que no No suena mal, empezó ¿eh? a nada, un equipazo. Hay que decir que no empezó nada más el Athletic esa temporada. Es verdad que en la primera jornada perdió en el Molino por 2-0 ante el Sporting de Gijón, pero luego en las siguientes 16 jornadas el Athletic ganó 9 partidos, empató 6 y perdió 5. Y bueno, lo ha comentado Fran, 3 partidos, el histórico 2-4 en el Bernabéu ante el Real Madrid. Ojo, Real Madrid de la quinta del buitre, que en aquella época dominaba el fútbol español con aquellas 5 ligas que ganó de manera consecutiva. De hecho, en la jornada 20, la que cerraba el año 86, el Athletic estaba en cuarta posición, en la cuarta plaza con 24 puntos. Así es el líder, que era el Real Madrid, la quinta del buitre. Pero entre una serie de lesiones de jugadores clave y una racha de resultados bastante negativa, el Athletic en pocos meses pues pasó de estar metido en la pelea por el título a formar el grupo de permanencia en primera división. Vamos, a jugarse la categoría en la zona de los playoffs que se jugaba en la categoría. Finalmente el Athletic acabó en la posición decimotercera y al final el propio Iribar pues decidió, bueno, no quiere vivir más experiencias como entrenador en el Athletic y como digo, poco después, años después, estuvo dirigiendo a la selección de Euskadi desde el 93 hasta el 2010 o 2011
Y a partir de ahí, pues ha sido una figura, pues el perfecto representante, el perfecto embajador del Athletic y bueno, el cierre perfecto a una grandísima carrera. Se podría decir que es que 40 años después, un Aitite de 80 y tantos años ha tenido el privilegio de disfrutar con el Athletic en la Gabarra de ver a su Athletic campeón de Copa. Yo lo comenté una vez por Twitter hace poco, con una foto de Iríbar con su jersey rosa y su chapela a borde de la Gabarra. Lo que este hombre ha disfrutado con la Gabarra este año ha sido una cosa increíble. Y como acabo de decir, o sea, al final, para todos los que lo habéis visto, los que no lo hemos visto, Iríbar es el Aitite de todos los atleticales. Y desde luego, creo que deja un listón muy complicado de poder igualarlo. Ya no digo superarlo, me refiero a igualarlo. Así que bueno, ya para echar un poco Yo ya una... quería decir, Dime. sí, yo quería decir que tú estás comentando el ITT, Iríbar aquí pues suele ir a dar charlas a las icastolas, a los más chiquis. Entonces yo creo que lo que estabas comentando de la figura del Aitite, de eso, Iríbar, de hecho quería decir también que esta directiva la ha hecho bueno, lo de la estatua y el homenaje que le hicieron y todos los equipos vizcaínos jugando con la camiseta negra de Iríbar por ser, hicieron un vídeo muy bonito, no sé si lo habéis podido ver, cuando le hicieron el homenaje de la estatua. Yo creo que Iríbar trasciende de las generaciones porque el Athletic y sobre todo ha sabido transmitir lo que es Iríbar en los valores del Athletic. Última opinión tuya. Sí, yo de decir que además, bueno, yo he tenido ocasión de cruzar palabras con él un par de veces y es un tipo entrañable, es un tipo, bueno, que a mí, claro, eh, esta gente está acostumbrada, ¿no? A que le regalen los oídos y escuchar cosas bonitas, pero bueno, también hay otros que son famosos y tal y no lo son tanto, ¿no? Y este es un tipo cercano, ¿no? Sobre todo que se puede hablar con él y yo creo que es un perfecto embajador, ¿no? Para el club, ¿no? En este caso, quiero decir que vaya representándonos allá por donde vamos y pues no sé, me estoy acordando ahora el homenaje está a Caparrós en Sevilla y fue Iríbar, o los One Club Men, siempre está Iríbar, o sea, vamos, es una que nos dure mucho, que Dios le dé salud y es un mito viviente además, que es lo bueno, ¿no? De esto, ¿no? Y yo recientemente que he estado en Bilbao, viendo en San Mamés el partido con el Español, que salió un buen partido. Encima, bueno, quedé con Coldo y el sitio que se me ocurrió, digo, venga, pues quedamos en la estatua de Iríbar. Y luego me di cuenta que todo el mundo queda en la estatua de Iríbar al final del partido, porque está la estatua de Iríbar llena de gente, ¿no? Pero bueno, que es eso, que es que encima en esa explanada que tenemos, que es una maravilla, porque ahí yo creo que teníamos que poner más estatuas, ¿no? de jugadores míticos que tenemos, que algunos los hemos nombrado, pero que encima, bueno, pues presidiendo la entrada a San Mamés, tener esa estatua ahí, pues es un orgullo, ¿no? Para toda la gente del Athletic, ¿no? Bueno, si me permitís, quería mostrar otra foto. Yo creo que por lo menos para mí es la despedida perfecta. A ver si la encuentro, porque creo que define perfectamente, bueno, el cariño que se le tiene a Iríbar, pero ojo, solamente por parte de gente, no solamente por parte de gente del Athletic. Pero ahora un momentito, que la busque por el móvil. Y con esto ya echamos el cierre al episodio. A ver si la encuentro. Y bueno, ya de paso, aprovecho para lo que siempre suelo decir. Gracias a la gente que escucha el podcast. Os podéis suscribir, dar a like, dejar vuestras opiniones. Tienen los enlaces tanto en la página oficial como en la cuenta de Twitter, YouTube, Facebook, iVoox, etcétera, etcétera. Y bueno, este episodio ha sido posible en gran parte porque no ha habido competición de liga. Y bueno,
esta temporada está costando grabar episodios tan seguidamente, así que cuando yo pueda, volvemos a grabar episodio para hablar un poquito de el Atleti y un poquito así de la más rabiosa actualidad. Bueno, no encuentro la foto, pero vamos, os las describo básicamente. Cuando el Villarreal de Marcelino visitó San Mamés, curiosamente, al partido siguiente, después de ganar la Copa, la foto es Marcelino, tío asturiano, un tío que cuando llegó al Athletic, mucha gente, o algunos, yo no desde luego, le tenían puesto la cruz por aquellas declaraciones suyas que hizo cuando entrenaba el Villarreal hace años, diciendo que al Athletic le ayudaban los árbitros. Y bueno, al final Marcelino pues acabó siendo un tío que sin ser vasco de naturaleza, de nacimiento, de procedencia familiar, el Atleti le dejó una huella brutal. Y la foto es Marcelino Iríbar en un abrazo muy emotivo. Momento perfecta de echarle cierre a este episodio. Así que bueno, hecho todo esto, Fran, Iván, muchas gracias chicos por vuestra participación y nada, nos veremos en futuros episodios. Nada, gracias a vosotros por el episodio y por aportar ese pedacito de historia que muchas cosas no conocía. Así que gracias a los dos. Nada, Perfecto, un venga, placer y au Athletic. Papa Athletic, agur.